También vamos a estudiar a la craneomandibular y decimos que esta es la relación de congruencia cóndilo-disco-cóndilo. Con respecto a esta relación de congruencia se ha hablado muchísimo. Antes era atrás, después fue arriba, después fue adelante, después fue... Bueno, vamos a determinar una y que dice que es la más superior, anterior y media, que la relación cóndilo-disco-cóndilo, ubicado ese cóndilo con ese disco en el área funcional articular, en el nicho, en la cavidad glenoidea, lo permita. Más superior y anterior, que el polo posterior y la lámina bicóncava lo permita, y la más medial, que el polo interno y el polo externo de mi disco lo permita. Esto es congruencia, esto es estabilidad tridimensional cráneo-mandibular. Pero observemos esta imagen donde ya no tengo a mi disco sobre el cóndilo. ¿Qué tengo ahora? Una problemática que he perdido un espacio posterior, he alterado un espacio anterior y he perdido un espacio superior. Aquí ya estoy hablando de una congruencia inexistente. Estoy hablando de una posición cóndilo discal posterior. Quiere decir que mi cóndilo se fue por detrás del disco. Ahora, en sentido transversal, aquí veo que mi disco está caído en el medio, el medial. Transversalmente mi cóndilo salió de eje y lo puedo tener ahora sí también transversalmente un problema de ubicación incorrecta del disco y ubicación incorrecta del cóndilo. Esto es lo que estudiamos con respecto a esta relación cráneo-mandibular. Y como si fuera poco, vamos a la otra articulación, sería la oclusal. Ojalá tuviéramos una oclusión con desoclusión perfecta, pero somos muy estudiosos y desde muy temprana edad que esta relación vertical, esta relación transversal y esta relación sagital no nos interfiera o no nos complique a nuestra relación cráneo-mandibular y cráneo-vertebral. Por eso que lo estudiamos en sentido vertical y vemos que tanto las mordidas abiertas como las mordidas profundas pueden llegar a generar algún tipo de desorden. Tanto también vemos en el sentido sagital que esa retroposición mandibular o esa anteroposición mandibular puede también generar algún tipo de desorden en las otras articulaciones. Y como si fuera poco, y esto sí que también es importante, en sentido transversal, cuando tenemos mordidas inversas posteriores, también podemos sacar a nuestro cóndilo de esa centricidad, ya sea vertical, sagital, transversal. Esta es la manera que nosotros elaboramos, estudiamos y analizamos cada una de estas céntricas: cráneo vertebral, cráneo mandibular y oclusal, en los tres sentidos del espacio, porque cada uno de estos espacios que se pierden a mí me dan una alteración interoclusal diferente, una alteración cráneo-mandibular diferente, una alteración cráneo-vertebral diferente. Por supuesto, los motivos de la consulta son los fundamentales por los que viene el paciente. Mario algo recién los nombró: la disminución de la apertura bucal, la dificultad, el dolor orofacial, los trastornos a nivel de la apertura bucal, como ser desviaciones con ruidos articulares, o bien las desviaciones de tipo laterodesviación sin recuperación de línea media, que son deflexiones, donde muchas veces se concomitan con disminución en la apertura y realmente dificultan y trastornan al paciente a la hora de masticar. Y por eso el motivo de la consulta nosotros le damos mucha importancia a la hora de ir evaluando luego sí clínicamente el funcionamiento de ambos cóndilos mandibulares, porque en realidad nosotros lo que hacemos es el diagnóstico. Claramente buscamos el movimiento de ambos cóndilos mandibulares, por supuesto, en el trayecto de toda la dinámica. Esa dinámica mandibular debe estar, ¿no es cierto?, siempre respetada en la apertura bucal, en la propulsión, en las lateralidades, siempre hablando de una dinámica sin contacto dentario, porque lo que nos interesa realmente es justamente el trayecto
de ambos cóndilos mandibulares y el comportamiento fisiológico o patológico de ambos cóndilos. Si uno interfiere alguna pieza dentaria, puede desvirtuar, ¿no es cierto?, el movimiento normal de los cóndilos. Por supuesto que cuando estamos en oclusión, obviamente se piden la oclusión mutuamente protegida y compartida, justamente compartida por la articulación temporomandibular protegida en esa misma oclusión. Pero bueno, vamos a evaluar esa dinámica. Sí sabemos que nosotros, antes de realizar cualquier intervención, ¿no es cierto?, de larga duración, ya sea un armado de ortodoncia, una endodoncia, una cirugía de larga duración como de implantes, una operatoria prolongada, una cirugía de terceros molares, debemos realizar un previo examen de las articulaciones temporomandibulares y su dinámica, y su estado, como dijimos recién, de todo ese movimiento dinámico de ambos cóndilos, porque es muy importante a la hora de la estabilidad posterior de dichos tratamientos. O sea, esta articulación temporomandibular debería respetar esas ciertas proporciones que ya vamos a ver durante la estática y la dinámica en los tres sentidos del espacio, por supuesto. Y cuando uno hace una evaluación de la articulación temporomandibular, preventivamente e interceptivamente, antes de comenzar cualquier tipo de rehabilitación, esto es muy importante, intentar, ¿no es cierto?, saber claramente cómo están esas articulaciones, el estado en cual se encuentra, de salud en sentido de todo el complejo cráneo mandíbulo cervical. No solo la articulación está comprometida muchas veces, sino que hay otros factores que bien Mario lo nombró, la cuestión posterior, la cuestión anterior, que también afectan a esa articulación temporomandibular. Pero lo que nos ocupa a nosotros es saber el estado de la evaluación de la dinámica mandibular, cómo se comportan ambos cóndilos durante los movimientos excéntricos, a la hora de proyectar, a lo mejor, tratamientos de cambio en la posición mandibular. Por eso sabemos que la dinámica mandibular la evaluamos muy sencillamente en una proporción de 4:1. Ustedes saben que cada 4 milímetros de apertura bucal le debería corresponder 10 milímetros, cada 40 milímetros de apertura, 10 milímetros de lateralidad derecha, 10 milímetros de lateralidad izquierda y también 10 milímetros de movimiento propulsivo. Toda esa relación es la que tenemos que analizar durante esta ficha, este examen, para ver qué comportamiento tienen toda esa dinámica excéntrica. Vemos en este estudio que hay diferentes condiciones o dolores musculoesqueléticos que presentan como característica principal la sensibilización central, como puede ser el latigazo cervical, la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, el colon irritable, y que hay un subgrupo de pacientes, como son los pacientes con trastornos temporomandibulares, que tienen características de sensibilización central. ¿Y cómo podemos identificar a estos pacientes? Bueno, de alguna manera por medio de la anamnesis y por la exploración, sabemos que hay síntomas que son característicos de sensibilización central. Estos generalmente son hipersensibilidad a diferentes estímulos. Puede ser a la luz, al toque ligero, al ruido, a determinada medicación, a la temperatura. Pueden ser hipersensibles a temperaturas bajas o a temperaturas altas, ¿sí? Y hay algunos signos que pueden estar relacionados, que son un poco menos frecuentes en este tipo de pacientes con sensibilización central, que es la fatiga, los disturbios del sueño, el sueño no reparador, dificultades para concentrarse, el hormigueo, el entumecimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar a estos pacientes? Bueno, un poco como decíamos recién, con algunos síntomas, y además podemos utilizar este algoritmo que lo que nos muestra es que si tenemos enfrente un paciente con dolor musculoesquelético, en este caso con un trastorno temporomandibular, una de las preguntas de la anamnesis que podríamos hacer y evaluar en la exploración física es si tiene una experiencia de dolor desproporcionada, es decir, para lo que encontramos en la evaluación, en la palpación, en los estudios de imágenes, vemos tal vez que no hay grandes deterioros en la parte morfológica, pero que al toque o lo que el paciente nos refiere es un dolor muy importante. Como vimos antes, la mayoría de los pacientes no presentan dolor alto, presentan un dolor moderado. Entonces, si encontramos una experiencia de dolor desproporcionada, esto ya puede ser, como decían anteriormente los odontólogos Mario y Ariel, un semáforo rojo, ¿sí? Para pensar en que puede tener una sensibilización central. Si el paciente no presenta una experiencia desproporcionada,
podemos pensar en que no tiene una sensibilización central. Ahora, si la presenta, lo próximo que podríamos preguntarle o evaluar es si tiene una distribución difusa del dolor. Es decir, un paciente que si bien nos consulta por un trastorno temporomandibular, craneofacial, también puede tener dolores en otras partes del cuerpo. Y ya si tenemos esas dos respuestas positivas, podríamos pensar en una sensibilización central. Podríamos utilizar además, en el caso de que esa respuesta sea negativa, o si la tenemos a mano, el cuestionario de sensibilización central, que si me lo permite, a ver si me lo deja la computadora cargar, es este, ¿sí? Está validado al español, es un cuestionario que tiene una parte A y una parte B. La parte A consta de 25 preguntas que el paciente tiene que contestar por nunca, rara vez, a veces, a menudo, siempre. Cada una de estas vale 0 punto nunca, 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Si el paciente lee, fíjense que son preguntas bastante amplias, por ejemplo, si tiene ataque de ansiedad, si rechina o no los dientes, si tiene problemas de estreñimiento, sensibilidad a la luz, como veíamos recién, dolores de cabeza, si no descansa bien, ¿sí? El paciente completa, el máximo puntaje posible a obtener es de 100, y sabemos hoy que con un puntaje de corte de 40 o más, este índice nos podría dar también información de que el paciente probablemente presente sensibilización central. Y en la parte B del inventario hace referencia a si ha sido diagnosticado con algunas patologías como la siguiente. El paciente tiene que contestar por sí o por no. Síndrome de piernas inquietas, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, migrañas, ¿sí? Depresión, ansiedad, etc. Y una de las teorías por el cual en la actualidad se sigue hablando del dolor miofacial es que generalmente está causado por una crisis energética. Eso lo describió Travel y Simon entre la década de los 80. Aparecieron un gran avance sobre el dolor miofacial, en la cual dice que por fenómenos, muchas veces puede ser por un golpe o por fatiga, por movimientos repetitivos, causan un aumento de la despolarización de la membrana, generando un aumento de la liberación de acetilcolina, y de esa manera la despolarización se hace permanente, llevando así muchas veces a un aumento de la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, y de esa manera llega a un aumento de la actividad de los filamentos de actinemiosina, o sea, un aumento de su contractibilidad, y si eso se perdura en el tiempo, genera una crisis energética, llevando en sí muchas veces a esta aparición de dolor miofacial. Bueno, hay que decir que la ATM o la articulación temporomandibular es la que más trabaja en el cuerpo humano, porque está todo el tiempo, si no es comiendo y hablando, ¿bien? Y el bruxismo diurno, bruxismo nocturno, o sea, siempre hay fenómenos que aumentan la fatiga de la actividad neuromuscular. También hay otras teorías en las cuales se han tratado de explicar estos fenómenos, como la hipótesis de modulación central, la hipótesis neurogénica, la hipótesis neurofisiológica o la hipótesis radicular. Generalmente son hipótesis que ayudan a explicar cómo estos fenómenos se producen y de esa manera poder explicar precisamente qué es el dolor miofacial. Pero hasta el día de hoy son hipótesis, ¿bien? No son teorías. Lamentablemente no podemos explicar como teoría. Sí, lo que podemos decir muchas veces es qué tipo de dolor tienen los pacientes que tienen dolor miofacial. Bueno, los pacientes que tienen dolor miofacial tienen una característica de dolor referido, que son características muchas veces relacionadas a un dolor profundo, que se puede dar en distintas estructuras, por ejemplo, se pueden dar en músculo, articulación, cápsula, ¿bien? Y esto generalmente es un dolor difuso, no es un dolor local. Por eso muchas veces los pacientes clínicamente presentan un dolor, pero se toma la mejilla, es muy rara vez presenta un dolor puntual. Hay dolor hacia la zona del temporal, hay dolor hacia la zona cervical alta, bien hacia la zona del trapecio. Por eso mismo ese fenómeno de dolor referido hace que sea más complejo muchas veces el especificar cuál es la estructura que está generando irritabilidad.